de tenerlo con nosotros. Adelante, doctor. Jorge, muchas gracias. Hace un minuto tuve un problema con el internet, así que me avisan si hay un problema, por favor, ¿ok? Soy la única consideración que les pido. Bueno, para comenzar, muchas gracias, Jorge, por la presentación y gracias por la invitación también para estar hoy con ustedes presentes para hablar temas que nos interesan, que me interesan. Hoy me han convocado para conversar con ustedes acerca de la política exterior peruana con las grandes potencias, es decir, cómo se ha construido y se construye la relación con las potencias mundiales. Entonces, a ver, retrocedamos algo en el tiempo y veamos cómo ha ido evolucionando la relación del Perú con las grandes potencias mundiales. ¿Ok? Eh, Durante la Guerra Fría, para retroceder un poquito, la relación del Perú con las potencias mundiales se daba en un contexto, como todos conocemos, bipolar, un contexto que dividió el mundo en dos grandes zonas de influencia, que de alguna manera obligaba a países como el Perú a tomar algún tipo de posición al respecto, ¿no? Era muy difícil ser amigos de ambos en un mundo donde por las potencias competían por poder, una competencia militar, nuclear, y esta competencia se expresaba a través de conflictos bélicos a lo largo del mundo. Era muy difícil para un país poder establecer vínculos con ambas potencias y una relación sólida. Había que posicionarse en alguna de las dos bandos o zonas de influencia. Y el Perú, históricamente, además, por su propia geografía, ha sido un país muy cercano a Estados Unidos. A lo largo del siglo XX, por lo menos hasta la década del 50, con alguna excepción en la década del 30, ha sido un país bastante alineado a los intereses de Estados Unidos, o que además geográficamente mucho más cercano a Estados Unidos y muy alejado de la Unión Soviética. Pero durante la Guerra Fría algunas cosas van a comenzar a cambiar. La relación con Estados Unidos, sobre todo desde la década del 60, ya con el gobierno, con el primer gobierno de Belaúnde Terry, vamos a entrar en una etapa que algunos llaman de mucha ambigüedad, ¿no? Vamos a ver cómo la relación con Estados Unidos se va a comenzar a perjudicar desde el golpe de Estado del 62 y luego por la defensa que Estados Unidos hace del International Petroleum Company, que de alguna manera va a ser, sin duda alguna, el principal tema internacional durante el gobierno o el primer gobierno de Belaúnde Terry. En ese contexto también se va a dar problemas en materia pesquera, problemas con la compra de aviones tratándose los militares, es decir, Estados Unidos parece ser un actor más bien que genera muchos dilemas en el país, ¿no? Un Estados Unidos que parece apropiarse de nuestros recursos sin pagar la compensación que se requiere, que parece condicionar nuestra seguridad, evitando que nosotros podamos comprar aviones, etcétera, etcétera. Esto obviamente con el gobierno militar se va a expresar en toda su magnitud. Vamos a ver un gobierno claramente antiimperialista que va a tratar de romper con estos lazos de dependencia que de alguna manera nos vinculan históricamente a Estados Unidos, ¿no? Vamos a tratar de tener una posición más autónoma, ¿ok? O tomar la capacidad de tomar decisiones más autónomas, y esto pasa de alguna manera por romper con los vínculos con Estados Unidos, ¿no? Durante esas décadas, digamos, la década 70 y 80, en verdad vamos a ver una posición bastante ambigua. ¿Por qué? Porque si bien durante el gobierno de Velasco Alvarado y después el primer gobierno de Alan García son los momentos de mayor tensión en este enfrentamiento con Estados Unidos, ¿ok? O con los intereses de Estados Unidos, los gobiernos de Morales Bermúdez y el segundo de Belón de Terry no van a estar tampoco al margen de estos problemas. También van a expresar problemas. Es decir, esta lógica de búsqueda de autonomía, a pesar de que el gobierno Morales Bermúdez trató de acercarse a Estados Unidos, mantuvo sus vínculos con la Unión Soviética, a pesar de que el gobierno de Belaúnde parecía ser mucho más cercano ideológicamente con Estados Unidos, fue muy crítico de la invasión a Granada, fue muy crítico de las políticas de Estados Unidos en Centroamérica, apoyó a Argentina mientras que Estados Unidos apoyaba al Reino Unido en la guerra de las Malvinas. Es decir, a pesar de que estamos hablando de gobiernos que fueron menos confrontacionales con Estados Unidos, ¿ok? Y que podríamos esperar un acercamiento, en realidad la búsqueda de autonomía, como Bruce Young la denomina en su libro, pues creo que fue una constante, ¿no? ¿Ok? Y esta búsqueda de autonomía no permitió establecer una relación sólida con Estados Unidos, ¿no? De ahí que muchos autores hablan
de una gran ambigüedad en la relación con Estados Unidos durante por lo menos la última parte de la Guerra Fría, los últimos 30 años de la Guerra Fría, ¿no? En este contexto, obviamente, en el cual la relación con Estados Unidos se va a perjudicar en mayor o menor medida, el Perú va a tratar de acercarse al otro bando, pues al otro bloque, ¿ok? Va a establecer relaciones con la Unión Soviética, va a establecer relaciones con los países de la órbita comunista, va a abrir embajadas en muchos países de la órbita soviética y va a convertirse en un momento dado, a inicios de los 70, como el centro, ¿ok? Del hub, si lo queremos llamar de alguna manera, de la Unión Soviética en Sudamérica, ¿no? Perú, Nicaragua y Cuba terminaron siendo los tres países más importantes, ¿no? ¿Ok? En la influencia soviética en la región, ¿no? Sin embargo, eso también generó otros dilemas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que Lowenthal decía que pasamos de la dependencia de Estados Unidos, de alguna manera, a la dependencia de la Unión Soviética, ¿no? Somos un país pequeño en el mundo y un país que requiere, ¿no? Que la relación necesita, ¿no? Tener una sólida relación con las potencias mundiales y la verdad es que el Perú pasó de una dependencia a otra. Algunos dicen, pasamos de un sistema imperialista a un socioimperialismo, del imperialismo al socioimperialismo, o el social imperialismo, como algunos le dicen. Así que fueron tiempos complejos. Ahora, la relación con la Unión Soviética fue una relación que, como vamos a ver más adelante, fue mucho más corta, ¿no? Comenzó con Velasco, se extiende con los militares y se comienza a debilitar en los 80s. Y aunque Alan García trata de mantener sus vínculos con el mundo soviético, ya los cambios en el mundo eran evidentes para finales de los 80s, ¿no? Y la transición a lo que fue, pues, el mundo de los 90s ya parecía evidente, aunque al parecer el gobierno peruano entonces no tuvo claridad de eso, ¿no? Mientras que el gobierno peruano entonces llevó a cabo la Internacional Socialista en el Perú, abría embajadas en Zimbabue, se comprometía con los no alineados, el mundo pareciera hacia otro lado, ¿no? ¿Ok? Mientras que el Perú se enfrentaba al sistema financiero internacional liderado por Estados Unidos estaba consolidándose como la única gran superpotencia en el mundo, así que el Perú en los 80 o a finales de los 80 parecía ir en contracorriente en relación a los cambios que se estaban viendo en el mundo, ¿no? ¿Ok? En conclusión, en esta primera parte, pues vemos una política exterior que no logra, ¿no? No logra consolidar una posición, digamos, ¿ok? No éramos totalmente críticos, aunque participamos activamente en el movimiento no lineados, en el G77, fuimos partícipes y en algún momento hasta líderes del movimiento no alineados, tanto con Velasco y un poco con García, pero no terminamos de consolidar una relación con Estados Unidos, no la rompimos, pero tampoco la fortalecimos y expresamos una aparente ambigüedad. Con la Unión Soviética tratamos de acercarnos, pero también éramos conscientes que éramos un país muy lejos, muy lejano, y que además no éramos un país prioritario para los intereses de la Unión Soviética, ¿no? Pero digamos, tratamos de construir una relación que al poco tiempo se diluyó, digamos, ¿ok? Entonces, la verdad es que no tuvimos una claridad de cómo, por lo menos en estas últimas décadas de la Guerra Fría, de cómo nos posicionábamos en un mundo tan complejo, ¿no? Tan difícil, ¿no? Tan difícil. Yo recuerdo todavía a, a García Bedoya, ¿no? Él hablaba de los países coincidentes, los países divergentes y los países, ¿no? Él decía, hay países con los cuales coincidimos, hay países con los cuales, divergentes, con los cuales no coincidimos, ¿no? Y los países con los cuales tenemos más bien cosas en común, digamos, ¿no? Entonces, al hablar de los coincidentes, hablaba de los países con los cuales coincidíamos dentro del mismo bloque o esfera de poder, con los divergentes, con los cuales no coincidíamos justamente en la esfera de poder, y finalmente aquellos países con los cuales teníamos intereses comunes, por ejemplo, el tercer mundo, ¿no? ¿Ok? Que al margen de estar en uno, en otro bloque, pues tenemos preocupaciones similares como puede ser el subdesarrollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, se me viene a la cabeza mucho lo que decía García Bedoya acerca de cómo establecer relaciones en estos tiempos, lo difícil que era establecer, ¿ok? Pero bueno, al margen de García Bedoya, yo creo que en la práctica demostramos tener muchas dificultades para posicionarnos dentro de este contexto final de la Guerra Fría. En los 90 se van a dar una serie de transformaciones, cambios importantes. El mundo va a cambiar.
el mundo bipolar va a dar paso a lo que algunos llaman el momento unipolar, esta década muy marcada por el dominio por el de Estados Unidos. Estados Unidos claramente transita hacia una potencia hegemónica sin rivales. Japón y Alemania eran los principales rivales. Estados Unidos en realidad no lo eran. Eran dos países cuya seguridad dependían mucho de Estados Unidos y que Estados Unidos prácticamente camina solo, ¿no? Que es la gran superpotencia en el mundo, ¿no? ¿Ok? El fin de la Guerra Fría también va a cambiar muchas cosas. Vamos a ver cómo no solamente Estados Unidos se posiciona como la gran potencia mundial y por ende también van a haber cambios en las reglas de juego. Estados Unidos va a transformar las reglas de juego, el orden, el consenso de Washington es expresión de estas nuevas reglas de juego económicas que son las que va a liderar Estados Unidos y se van a consolidar a partir de la década del 90. Así que, de alguna manera, vamos a ver una serie de transformaciones. Vamos a ver los inicios de esta última etapa de la globalización. Vamos a ver la apertura económica. Vamos a ver muchas cosas que van a estar vinculados a este nuevo momento, ¿no? Pero así como Estados Unidos se consolida como la gran potencia hegemónica, Rusia o la Rusia, que es la descendiente de la Unión Soviética, va a sufrir los estragos del fin de la Guerra Fría, ¿no? Por ejemplo, la relación entre Perú y Rusia se va a debilitar completamente, ¿no? Se va a mantener un vínculo básicamente sostenido sobre la base de las compras militares que el Perú realizó las últimas 2 décadas, ¿no? Y es necesario mantener este vínculo para repuestos, para reparaciones, para actualizaciones, pero en realidad, al margen de ese tema que se mantiene por la necesidad, ¿ok? De alguna manera la relación se va a enfriar muchísimo, nuestro vínculo con... Y aunque vamos a reconocer, por ejemplo, vamos a reconocer rápidamente a los nuevos países que nacen del fin de la Unión Soviética, como es caso de Ucrania, que vamos a reconocernos a inicios 90, esto no implica no implica que hayamos transitado hacia un vínculo fuerte, ¿no? Todo lo contrario. Lo que en su momento pareció ser un vínculo importante, en su momento Lima era un actor importante, digamos, dentro de la geopolítica hemisférica del hemisferio occidental de la Unión Soviética, pues ya después del fin de la Guerra Fría esto se acabó, ¿no? Entonces la verdad es que la relación con Rusia, por lo menos en la década del 90, sumada a la crisis política y económica que vamos a ver en Rusia, va de alguna manera a debilitar bastante nuestro vínculo, ¿no? Con la ex gran potencia del mundo bipolar, ¿no? ¿Qué pasa con Estados Unidos? Yo creo que con Estados Unidos, con el fin de la Guerra Fría, se abre una nueva agenda con América Latina. Es decir, a ver, con América Latina pasan dos cosas. En primer lugar, creo que América Latina va a ir perdiendo importancia. ¿Ok? Y el Perú es parte de América Latina. Recordemos que las potencias mundiales, antes de ver al Perú, primero ven la región y después a países como el Perú. La relación entre Estados Unidos y el Perú es una relación bastante asimétrica, ¿no? Entonces, Estados Unidos, creo que antes de ver al Perú, primero ve a América Latina y después ve a Perú como parte de América Latina. Y de alguna otra manera, la relación con América Latina por parte de Estados Unidos se va a debilitar. Se va a debilitar bastante, ¿no? ¿Ok? América Latina durante la Guerra Fría durante la Guerra Fría de América Latina fue la región emergente más importante para los intereses de Estados Unidos. Es evidente que durante la Guerra Fría la mayor preocupación de Estados Unidos era evitar la influencia soviética en lo que era, entre comillas, su patio trasero, ¿no? Es su zona máxima de seguridad, no podía permitirlo. La crisis de los misiles fue expresión de ello, ¿no? De una preocupación mayor de Estados Unidos por la presencia de capacidad nuclear a menos de 200 kilómetros de Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, en primer lugar, durante la Guerra Fría, América Latina fue muy importante, pero con el fin de la Guerra Fría, esta importancia se acaba y vamos a ver cómo lentamente otras regiones del mundo van a comenzar a ser más importantes por los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y ya con los atentados del 11 de septiembre, esto va a ser del año 2001, esto va a ser mucho más evidente, ¿no? Vamos a ver cómo regiones emergentes como Medio Oriente o Sudeste Asiático o África van a ser mucho más importantes que la América Latina, ¿no? O sea, esto, en otras palabras, no significa que América Latina no sea importante para nosotros. Claro que es importante. Lo que hay una pérdida de importancia relativa. Ya no somos la región más importante, ¿ok? Y hay otras regiones del mundo que han ido adquiriendo importancia, ¿no? En el transcurso de este tiempo. Yo creo que todo eso comenzó con el fin de la Guerra Fría. En ese contexto está Perú. Perú es un país de América Latina, ¿ok? Con América Latina se establece, y ese es el segundo punto, una nueva agenda.
La agenda con América Latina durante la Guerra Fría fue principalmente una agenda de seguridad marcada por la lucha contra el comunismo. Punto, cerrado, no hay más discusión. Pero en el nuevo orden internacional que parecía surgir o que estaba surgiendo con el fin de la Guerra Fría, la agenda de Estados Unidos se vuelve mucho más diversificada. Vamos a ver algunos cambios interesantes, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la aparición de una agenda económica muy fuerte, ¿no? Estados Unidos va a impulsar estas transformaciones económicas en América Latina, ¿no? Y en países como el Perú va a ser clave. El Perú en los 90 rápidamente se va a alinear a Estados Unidos, ¿no? El Perú en los 90 tenía mucho más problemas, tenía que reinsertarse en el sistema financiero internacional, acceder a créditos, era un país prácticamente quebrado y esto requería pues el apoyo de Estados Unidos. Entonces el Perú va a ser un país que rápidamente se va a alinear a los intereses de Estados Unidos. En materia económica el Perú va a ser uno de los países que va a adoptar, ¿no? ¿Ok? Estas reformas neoliberales, pues, ¿ok? ¿No? Impulsadas por Estados Unidos, que conocimos como el consenso de Washington. Ahora, también, además del tema económico, ¿ok? Vamos a ver el tema de seguridad, ¿no? El tema económico va a caminar, el Perú va a abrir su economía, esto va a generar también que podamos luego, ¿ok? Beneficiarnos con el conocido ATPA y ATPDA, ¿ok? Que son instrumentos, son de preferencias arancelarias que implican reducción unilateral de aranceles, pero a cambio de el compromiso de Perú en materia de lucha contra las drogas, ¿no? ¿Ok? Que es justamente el segundo punto, que es el punto de la seguridad. El tema de la seguridad, una vez superado el comunismo, ya no había amenaza soviética, va a pasar ahora, ya de finales de los 80 con algo que el gobierno de George Bush padre llamaba la guerra contra las drogas, ¿no? La década del 80 fue una década difícil en materia de drogas en Estados Unidos y de alguna otra forma esto va a generar pues que Estados Unidos comience a poner atención en países que en ese momento eran clave en materia de antidrogas, ¿no? Como es Perú. Cuando se habla de drogas en los 80 se habla de cocaína y la cocaína se produce básicamente en tres países, Colombia, Perú y Bolivia. En ese momento Perú tenía, a finales de los 80, tenía alrededor de 150.000 hectáreas de hoja de coco cultivada, ¿no? ¿Ok? Que era muchísimo en ese momento, ¿no? Entonces el Perú se consolidaba como uno, si no el principal productor de pasta básica cocaína, ¿ok? Que es fundamental, que se convierte en un tema central en Estados Unidos, ¿no? Entonces en los 90 vamos a ver que Perú y Estados Unidos van a establecer lazos muy fuertes en materia de lucha contra el narcotráfico, también el terrorismo, por lo menos en los primeros años 90. Y estos vínculos van a ser tan fuertes que la misma Cynthia McClinton va a decir en su libro, tiene varios textos, pero en su libro sobre Perú y Estados Unidos va a decir que en los 90, sobre todo a partir del 93 en adelante, ¿ok? La relación entre Estados Unidos se va a construir sobre la base de la alianza entre sus agencias de seguridad, entre la CIA y el Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? ¿Ok? Entonces, de alguna manera, si bien a lo largo de los 90 van a haber críticas por parte del gobierno de Estados Unidos respecto al autoritarismo en el Perú, a pesar de ello, Estados Unidos la relación con el Perú se va a construir sobre la base del éxito que tuvo esta relación entre la CIA y el CIN, ¿no? ¿Ok? En Estados Unidos se hablaba del éxito de Perú, ¿no? ¿Ok? Con el nombre, se derrotaron al terrorismo y también las políticas antidrogas, que no eran políticas al estilo colombiano, más bien no eran políticas que tenía el elemento coercitivo como el principal, estas políticas lograron tener mucho impacto, ¿no? Para finales de la década, el Perú termina solamente con 30.000 hectáreas de hoja cultivada, ¿no? Es un avance, que era considerado un avance en su momento muy, pero muy importante. Entonces, el éxito de Perú en materia de seguridad, de alguna manera legitimó la relación entre la CIA y el CIN, que la relación con Estados Unidos se construye. Esta es la década del inicio de la alianza entre Perú y Estados Unidos, una relación que creo que se construye desde el inicio de los 90. Dejamos atrás la ambigüedad de las últimas décadas de la Guerra Fría y vamos a desarrollar una sociedad muy fuerte, ¿no? Que de alguna manera dura hasta hoy. Porque si bien esta relación ha tenido altibajos, recordemos que a finales de los 90, cuando Estados Unidos se hace pública la venta de armas a la FARC por parte de Montesinos y compañía,
ahí hay un momento donde la relación entre Estados Unidos y Perú se quiebra, ¿no? Pero a pesar de eso, ya con la transición y con Toledo se pudo restablecer a tal punto que el gobierno de Toledo pudo recibir por primera vez en la historia una visita oficial, un presidente americano en el país, ¿no? ¿Ok? Entonces yo creo que a pesar de que ha habido algunos baches, pocos baches, la relación se ha mantenido y se mantiene como una relación muy importante para nuestros intereses hasta el día de hoy, ¿no? Transitando de esta ambigüedad a una relación mucho más clara, ¿no? Y sólida. Ahora, ¿qué pasaba con China? Con Rusia la relación por obvias razones se debilita, con Estados Unidos se fortalece en este nuevo contexto internacional que de alguna manera nos obligaba, ¿no? A tener un acercamiento mayor con la potencia mundial, con la potencia occidental. ¿Y qué pasaba con China? Bueno, China todavía no juega el papel que juega hoy, ¿no? ¿Ok? Pues ya de la década del 70 comenzaron a hacer algunos cambios, ¿no? En China. China paulatinamente va a abandonar su apoyo a movimientos revolucionarios, ¿ok? Un poco a la luz de lo que ellos mismos habían sido, y en los 70, a partir de la ruptura con la Unión Soviética, China va a ir acercándose a Occidente, ¿ok? Se va a dar en los 70 el acercamiento con los Estados Unidos, que va a permitir el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, o también China va a abandonar la tesis de la liberación nacional, digamos, ¿ok? Que generaba tantos anticuerpos en América Latina, que éramos países que teníamos estos bichos revolucionarios, ¿no? Y que de alguna manera veían a China como un aliado de estos movimientos. Así que a China al abandonar esta énfasis va a permitir establecer vínculos. Entonces, en los 70 vamos a ver muchos cambios, ¿no? Perú va a reconocer a China, ¿ok? Y lentamente China va a participar cada vez más en la dinámica internacional, ¿no? Esta relación, aún todavía muy inicial con China en los 80 se va a fortalecer, ¿ok? A partir del proceso de modernización que China va a llevar a cabo con las reformas que va a impulsar Deng Xiaoping desde el año 79, si no me equivoco, ¿ok? Es cierto, estas reformas van a ser vistas de manera muy interesante en América Latina, pero también es cierto que en América Latina la década del 80 fue un desastre. La década de la crisis de la deuda fue una década muy difícil para nuestros intereses, muy complejos, ¿ok? Sin embargo, a pesar de ello, creo que la relación va a seguir desarrollándose, a pesar también del fin de la Guerra Fría. Digamos, el fin de la Guerra Fría generó muchas expectativas sobre cambios también en China que finalmente por diversas razones no se dieron, digamos, ¿ok? Pero también generó expectativas y, sin embargo, ya en la década del 90 nos vamos a dar cuenta cómo China va a comenzar a jugar un papel cada vez más importante, ¿no? Y cuando a partir del año 94, 95, China comienza ya a crecer a tasas de 15% aproximadamente, a lo que va a suceder durante casi 20 años, pues ya esto comienza a generar expectativas en países como el Perú, ¿no? Nuestros países van a comenzar a ver a China como un actor, creo que cada vez más importante, ¿ok? Y ya para el siglo XXI lentamente vamos a ver cómo China se va a ir consolidando como como el principal representante del mundo emergente, ¿no? Lo que inicialmente era el sur global, pues China lentamente va a ir abandonando este sur global para consolidarse como una gran potencia mundial, ¿no? ¿Ok? Entramos al siglo XXI. ¿Qué pasa en el siglo XXI? La relación con Estados Unidos de alguna manera va a continuar, ¿ok? Es más, Cynthia McClinton dice un artículo que publicó en un libro que justamente editó el embajador Forsyth, ¿ok? Cynthia McClinton va a decir que la relación con Estados Unidos se va a fortalecer, ¿ok? En términos absolutos es cierto, en términos absolutos por lo menos no se va a debilitar, ¿no? La relación económica, por ejemplo, va a haber grandes avances, ¿no? Vamos a pasar del ATPA y el ATPDA, que eran mecanismos que expresaban zonas de preferencia arancelarias, vamos a transitar hacia tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver cómo a partir de inicio del siglo XXI y de alguna manera del fracaso del ALCA, del Área de Libre Comercio de las Américas, Estados Unidos va a comenzar a negociar un TLC con el Perú, ¿ok? De alguna manera que se construye sobre la base del ATPDA, ¿no? ¿Ok? Estados Unidos va a permitir que el ATPA se renueve hasta que el Tratado de Libre Comercio entre en funcionamiento, lo cual demora un par de años, ¿ok?
Entonces, de alguna manera, la relación con Estados Unidos va a seguir consolidándose, va a seguir consolidándose, ¿no? Esta dinámica económica con Estados Unidos no se acaba con el TLC, ¿no? ¿Ok? Va a continuar. Unos años más tarde, ya durante el gobierno de Barack Obama, vamos a ver la negociación del TPP, del Tratado Transpacífico, ¿no? Trans-Pacific Partnership, y Perú va a ser un socio de Estados Unidos, ¿no? En una herramienta que no solamente era económica, también era política. Todos sabemos que el TPP no solamente una herramienta económica, que abría al Perú más mercado, porque había muchos países de esta región que no eran parte de una zona de libre comercio con el Perú, pero sobre todo el TPP era una herramienta política de enfrentamiento con China, ¿no? Era una herramienta que de alguna otra forma eh, esperaba competir con China, ¿no? China en ese momento estaba desarrollando su RCP, que es una especie de TPP, pero de alguna manera en el Asia Pacífico. Habían países que eran parte de ambos bloques, pero Estados Unidos veía esta herramienta como una herramienta también política, y Perú era parte de esa, de esa propuesta, ¿no? Lamentablemente la propuesta se cayó cuando Trump decide salirse. El tratado se va a ser reevaluado, renegociado, se va a convertir en el CPTPP y va a seguir existiendo, pero ya sin Estados Unidos, ¿no? Esto nuevamente no puede hacernos creer que ahí se acabó toda la historia económica. El Tratado de Libre Comercio dentro de lo que es los procesos de integración económica es una fase muy inicial. O sea, hay muchas cosas para hacer en materia comercial aún. El Tratado de Comercio es un momento muy inicial. Se puede pensar muchas cosas más. También, como ya lo estamos haciendo con otros países, se puede pensar en actualizar el Tratado de Libre Comercio. Creo que después de más de 2 décadas, creo que hay muchas cosas que han cambiado, sobre todo en el Perú han cambiado un montón de cosas. Por ejemplo, hace 20 años Perú no era una potencia agroexportadora y hoy lo somos, ¿ok? Solamente para citar un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que aparecen estos espacios de actualización de acuerdos. Por ejemplo, hace poco hemos actualizado nuestro acuerdo con China. No estoy tan seguro que sea el momento indicado para actualizar nuestro acuerdo, ¿ok? En las circunstancias que plantea el gobierno de Estados Unidos en la actualidad, creo que no es el momento más indicado, pero algún momento se va a dar este escenario de negociación, digamos, ¿ok? Entonces, como pueden ver, la agenda económica ha ido avanzando, pero también ha ido avanzando en los resultados. Si uno ve el crecimiento del comercio bilateral en términos absolutos, hay un crecimiento claramente que se expresa en los últimos 20 años, claro, ¿no? El problema no es en términos absolutos, el problema es en términos relativos. Porque irónicamente, mientras que en términos absolutos ha crecido el comercio con Estados Unidos, en términos relativos no se ha achicado el comercio, ¿no? ¿Ok? Y si bien hasta el año 2010, si no me equivoco, Estados Unidos era nuestro principal socio comercial y China la segunda, a partir del año 2011 y con mayor claridad a partir de 2013, China va a superar a Estados Unidos, ¿no? ¿Ok? China va a superar a Estados Unidos y hoy, ¿ok? China es el 35% de nuestro comercio y Estados Unidos es solamente el 16%, 15, 16% de nuestro comercio, ¿no? Entonces, si bien en términos absolutos se ha avanzado, en términos relativos, ¿ok? La participación de Estados Unidos en el comercio, en el comercio, ¿ok? O la relación con Estados Unidos en términos comerciales se ha vuelto mucho menos importante, ¿no? ¿Ok? En función del total del comercio peruano, ¿ok? En total del comercio peruano. En cuanto a la seguridad, ¿ok? Hubo avances importantes. Cintia Macrito cuenta cómo la cooperación en materia de seguridad fue aumentando en los primeros años del siglo XXI, aunque rápidamente va a comenzar a decrecer, ¿no? Va a comenzar a decrecer. Y eso se debe a muchas cosas, ¿no? Que hoy se entienden perfectamente. Por un lado, todo el problema del narcotráfico y las drogas en Estados Unidos van a comenzar a tener nuevas amenazas, ¿ok? La cocaína ya no es la principal amenaza, vamos a hablar de otro tipo de drogas como hoy el fentanilo, por ejemplo, ¿ok? Que el Perú no produce. Entonces, de alguna manera, lo que en su momento era una prioridad en materia de lucha contra las drogas, como es la cocaína, y el Perú clave para ello, hoy aparecen otros países, digamos, que adquieren mayor importancia, ¿no? Que por su relevancia y su impacto en materia de drogas en Estados Unidos, ¿no? Y también es cierto que, como vamos a decir incluso más adelante, si bien ha aumentado la producción, ¿ok? Por lo menos se estima esto, ¿no?
La droga en el Perú básicamente se dirige hacia Brasil y Europa y no a Estados Unidos, ¿no? Lo cual también ha quitado interés de Estados Unidos por países como el Perú, cuando Perú no se convierte en una fuente, un origen de la droga que termina en su país. En ese sentido, eh, la importancia de Perú para Estados Unidos ha ido debilitándose, ¿ok? Al margen del éxito que vimos, el éxito, entre comillas, que vimos en los noventas, ¿ok? Lo que vamos a hacer nosotros ya desde mediados del siglo, de la primera década del siglo XXI, es como la cooperación en seguridad se va a ir más bien decayendo, ¿ok? Decayendo, ¿no? Que Estados Unidos va a seguir hablando del éxito de Perú y esto va a llevar a que la cooperación en seguridad se debilite considerablemente, ¿no? Considerablemente, ¿ok? Hay más temas en la agenda bilateral, sí, ¿no? La democracia era un tema importante en los noventas, ¿ok? Estados Unidos fue clave el 92 para hacer frente al autogolpe, fue probablemente el líder de la crítica contra, contra Perú. A finales de los noventas, este liderazgo se agota, como vimos, la relación entre el CIN y la CIA pues va a llevar a que el papel de Estados Unidos se reduzca, ¿ok? Estados Unidos ya conocía todo lo que pasaba en el Perú y a pesar de eso, el Perú siguió siendo hasta el año 97 el primer socio o el país de Latinoamérica que más recibía asistencia económica, ¿ok? Era increíble, ya en el 97 se sabían muchas cosas de la violación de derechos humanos en Montesinos, ya sabíamos la toma del Poder Judicial, ya sabíamos varias cosas del gobierno de Fujimori, ¿no? Y sin embargo, el Perú era un socio importante, ¿no? Esta alianza en materia de seguridad fue clave, ¿no? Y ya para la transición del 2000, por ejemplo, Estados Unidos no juega el papel más importante. Quien asume ese liderazgo es Canadá. Canadá asume un liderazgo importante, Estados Unidos no. ¿Ok? No. Ahora, ¿esto en el nuevo siglo va a continuar? Sí, de alguna manera. El Perú ya no fue un problema, un dolor de cabeza para Estados Unidos en materia de seguridad, en materia de democracia, por lo menos los primeros 15 años del siglo XXI, ¿no? ¿Ok? Ahí no hubo muchos problemas, ¿ok? Y más bien, pues ya con la llegada de Trump, vamos a ver cómo el tema de la democracia va completamente a perder importancia, ¿no? Va completamente a perder importancia, ¿ok? Salvo por nuestra cercanía en torno a la crítica a Venezuela y la lucha por la democracia en Venezuela, en realidad el tema de la democracia va a pasar a un segundo plano, ¿no? Va a pasar a un segundo plano, ¿ok? ¿Qué pasa con China en este mismo periodo? Estamos hablando del siglo XXI. ¿Qué pasa con China, no? Además, para terminar con Estados Unidos, me olvidaba, en el contexto marcado por el surgimiento de la ola rosada, ¿no? Con liderazgo como Brasil y Venezuela, el Perú pues se convierte en un aliado de Estados Unidos, ¿no? Se convierte en un aliado. El Perú continúa aprovechando este acercamiento y fortalece su papel de aliado en un contexto donde más bien la región se comienza a teñir de rosa y cada vez es más común, ¿no? La presencia de gobiernos más o menos contestatarios a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y en el caso peruano sucede todo lo contrario, pero Perú sigue siendo, ¿no? Un aliado, ¿no? Con Toledo, con García, a pesar de los temores que García podía generar productos de su primer gobierno, y con Humala, a pesar de los temores que la narrativa preelectoral de Humala generaba, ¿no? Entonces, yo creo que para Estados Unidos también era importante eso. ¿Con China qué va a pasar? Pues con China la relación del siglo XXI va a dar un salto cualitativo, cuantitativo, muy importante, ¿no? Vamos a ver cómo la agenda política se va a disparar, ¿no? Que en el siglo XXI los contactos al más alto nivel se van a volver sumamente frecuentes, ¿no? ¿Ok? Los contactos al más alto nivel se van a volver sumamente frecuentes. Xi Jinping va a venir, por ejemplo, ¿no? Va a venir varias veces al Perú en visita oficial, ¿ok? Va a participar de APEC también, a todo nivel. Esto pasa con toda Latinoamérica, pero también con el Perú, ¿no? Y desde el reconocimiento de China popular como la verdadera representante de China, el año 71, hemos comenzado a crear una serie de mecanismos, ¿no? Primero mecanismos de consulta, como la Asociación Multidimensional 2004, luego la Asociación Estratégica del 2008 y luego ya la Asociación Multidimensional Estratégica del año 2013, ¿no? Solamente un grupo pequeño de países en Latinoamérica tenemos la condición de Asociación Multidimensional Estratégica, ¿ok?
Ahí sé que el proceso no, porque en 2019 el Perú se adhiere al BRI, lo que es la Belt and Road Initiative, ¿ok? La iniciativa de la Franja de la Ruta, con lo cual pues el Perú se integra a una estrategia a una estrategia global, pues, ¿no? De influencia de China en el mundo, digamos, ¿ok? Últimamente se habla acerca de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral, que parece ser un paso superior. Al parecer China y Brasil estarían negociando así, el Perú todavía no lo tiene en la agenda, pero nos damos cuenta que la relación con China aún se puede ir profundizando mucho más, ¿no? Y a nivel económico la cosa también ha ido avanzando bastante. El comercio, como lo dijimos hace un rato, ha crecido, ¿ok? Ya es sin ninguna duda nuestro principal socio comercial, ¿no? Las exportaciones son básicamente minerales, harina de pescado y frutas, pero básicamente minerales, ¿ok? Como gran hemos consolidado una relación claramente primaria exportadora. China ha cumplido un papel central en nuestro desarrollo, tanto dentro del contexto del boom de los commodities, ¿ok? A inicios durante la primera y parte de la segunda década del siglo XXI, pero después también en el decrecimiento, digamos, ¿ok? También hemos visto que en la segunda década del siglo XXI las vacas flacas, pero a pesar de esto, China ha seguido jalando nuestra economía, ¿no? Ese 5% crecimiento anual chino, a pesar que ya no estamos hablando del 15%, sigue jalando nuestra economía, ¿no? Yo aún recuerdo a un ministro de Economía que en una reunión en el Congreso, en la Comisión de Economía, dijo, muy sincero, ¿no? Digamos, dijo, yo le prendo una vela, ¿no? Una velita, dijo todas las noches a China, ¿no? Más aún en ese contexto, que es el contexto post-crisis del año 2008, ¿no? Y en ese contexto del año 2008-2009, pues le prendí una vela, porque si la economía en peruano seguía caminando era gracias a que China tenía la capacidad de jalar nuestra economía, ¿no? Ok, todavía, no en los mismos, no con la misma importancia de unos años atrás, pero hasta hoy día de hoy sigue jalando nuestra economía, ¿no? De la manera económica hay muchos avances, en materia de comercio ya los hablamos, en materia de inversiones, ¿qué decir, ¿no? Desde la primera inversión china importante en Latinoamérica, como fue Shougang, ok, fue la primera, lo que era el Hierro Perú. Luego hemos visto múltiples, ¿no? Múltiples inversiones que ya no solamente están vinculados a la extracción de recursos, digamos, estratégicos, ¿no? Sino también ahora hablamos de energía, hablamos de infraestructura, ¿no? Además de la minería como Marcona, Toromocho, Las Bambas, Río Grande, vemos también petróleo, ¿ok? Vemos electricidad, Luz del Sur, Enel, centrales hidroeléctricas en el sur andino del país, e infraestructura, ¿no? No solamente el puerto de Chancay como principal referente, también, pues, por ejemplo, ahora estamos viendo que entra con más fuerza el tema de los ferrocarriles, ¿no? Hablamos del tren bioceánico, hablamos de los trenes de cercanías, hablamos de... Entonces estamos viendo, como lo dice Cynthia McClinton en el libro que publicó hace poco sobre China y sobre las inversiones chinas en el Perú, estamos viendo una diversificación, ¿no? Ya, ¿ok? De la presencia en materia de inversiones de China, ¿no? Una diversificación clara y evidente, ¿ok? Con Rusia, ¿qué ha pasado? Ahora, antes de pasar a Rusia, es verdad, hablamos mucho de China en términos políticos y económicos, pero a diferencia de Estados Unidos, la agenda con China es mucho más limitada, ¿no? Que mientras con Estados Unidos también hablamos de cooperación militar, cooperación al desarrollo, hablamos de lucha contra el narcotráfico, hablamos de cooperación en materia de defensa, hablamos de mucho más cosas. La agenda de China se concentra en un vínculo político que se va fortaleciendo y una dinámica principalmente comercial y de inversiones, ¿ok? Porque Perú, por ejemplo, no ha participado mucho en el tema financiero, a diferencia de países como Argentina, Ecuador, Venezuela, que sí tienen un vínculo financiero muy fuerte, pero no, ¿ok? Podríamos añadir también el tema tecnológico, que es cada vez más importante, me parece que todavía hay mucho por desarrollar ahí, pero básicamente la relación con China es una relación política y sobre todo política y económica, básicamente, ¿no? Con Estados Unidos hay una relación política y económica, sí, pero creo que la relación con Estados Unidos tiene una agenda mucho más amplia, más grande, más profunda, más antigua, ¿no? Que la relación con China, que es una relación relativamente reciente, ¿ok? Y mucho más limitada una agenda, ¿ok? ¿Y con Rusia qué sucede? Pues con Rusia hay avances, creo que se han dado avances después de este proceso de enfriamiento, ¿no? Que hemos visto en los últimos, de enfriamiento, que hemos visto en los últimos, a partir del fin de la Guerra Fría. Y ya en el siglo XXI Rusia ha vuelto
digamos, ha superado la década del 90, fue una década muy difícil para Rusia, se ha organizado, ¿no? Y se ha posicionado y esto le ha permitido establecer un vínculo con muchos países, ¿no? Que, por ejemplo, con Perú establecimos una relación de socios durante el gobierno de García, segundo gobierno de García, y luego con Humala se estableció una alianza estratégica, ¿ok? Si bien estas son herramientas simplemente que pueden o no servir, demostraba un interés por parte del Estado peruano por fortalecer su relación, ¿no? ¿Ok? Y si bien esta relación se ha enfriado, digamos que la guerra en los inicios del conflicto en Ucrania, el 2014, han comenzado a enfriar la agenda o la relación bilateral, también la llegada de PPK, de Kuczynski al poder también enfrió más esta agenda. La relación con Rusia no se ha detenido, ni siquiera en el peor momento de la guerra, digamos, como lo han hecho muchos países occidentales, ¿no? El Perú, por ejemplo, ha tenido una posición bastante particular, al igual que la mayor parte de Latinoamérica, ¿ok? Y lo que han buscado básicamente es de demostrar, ¿no? Que pueden tener una posición relativamente autónoma, ¿no? Por un lado, han apoyado a Occidente, a Estados Unidos y Europa, en la crítica a la invasión rusa de Ucrania. Han hablado del tema soberanía, de la violación al derecho internacional, etcétera, pero al mismo tiempo que han cuestionado a Rusia, no lo han sancionado a Rusia, ¿no? Que es básicamente la postura de China, ya no de Washington, ¿no? China considera que no merece sanciones, ¿ok? Y Perú, pues, como la mayor parte de los países latinoamericanos han asumido ese papel, ¿no? De no sancionar, porque son conscientes que las sanciones a Rusia pueden ser incluso contraproducentes contra nuestros intereses, digamos, como pasó con el caso de los fertilizantes, que fue un impacto que nadie esperaba, ¿no? Un día nos dimos cuenta que Rusia era nuestro principal abastecedor de fertilizantes para nuestra agricultura y que todo eso se acababa con la guerra, ¿no? O que iba a tener muchas dificultades. Así que, sin querer queriendo, pues fue un año difícil para el agro peruano que tuvo problemas para acceder a fertilizantes, ¿no? Algo tan básico, ¿ok? Así que el Perú asumió una posición de crítica contra Rusia, pero no ha sancionado a Rusia, ¿no? Porque considera que estas sanciones pueden ser contraproducentes para la dinámica económica global y para nuestros intereses. Y además, porque muchas de estas sanciones no tienen sentido común, ¿no? Es decir, expulsar a Rusia de la Organización Mundial de Turismo no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el turismo con la guerra, digamos, ¿no? Entonces, el Perú también ha sido crítico de eso, ¿no? Y no ha permitido que eso suceda, ¿ok? Que Rusia se le sancione en los ámbitos que sean correspondientes, por ejemplo, en los espacios, en las organizaciones de naturaleza política, ahí se le puede cuestionar, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, en la OEA. En la OEA, sí, el Perú sí promovió una crítica contra Rusia, ¿no? Que incluso se suspendió en su papel de Estado observador. Entonces, era una manera de decirle a Rusia, no, de cuestionar a Rusia. Ahí sí, pues un foro político, pero en la Organización Mundial del Turismo, perdón, no tiene nada que ver, ¿no? Que esto. Pero bueno, entonces el Perú ha asumido una posición mucho más distinta, ¿no? A Occidente y probablemente mucho más cercana a Beijing, ¿no? Entonces, el Perú ha tratado de alguna manera de mantener su vínculo con Rusia, vínculo que lo mantiene, el comercio con Rusia se mantiene, es verdad que se ha caído casi un 50%, pero se mantiene dentro de las dificultades que el mundo actual plantea, incluso en el contexto de la guerra ucraniana. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué ha sucedido en los últimos años? ¿Ok? ¿Qué ha pasado? Bueno, Trump, o por obvias razones, Donald Trump no ha ayudado en la construcción de la relación con América Latina. Eso han sido años muy, pero muy difíciles en la relación con América Latina. Sus formas, la manera en que nos ha tratado, ha tratado a los países latinoamericanos, los adjetivos que usa contra los latinoamericanos, que siempre asociados a la delincuencia o a violadores, ¿ok? Y sus intereses, ¿no? Trump tiene una manera muy particular de entender sus intereses, no entiende la lógica de los intereses compartidos, ¿no? Cómo satisfacer sus intereses, incluso sin ningún tipo de interés de nuestros intereses, ¿no? Y yo creo que
que esta lógica no ha sido favorable a la relación con América Latina, ¿no? A la relación con América Latina. Durante el primer gobierno, Trump se enfocó en tres temas fundamentales, ¿no? El comercio, la migración y el narcotráfico. Y en ninguno de los tres, Perú era un país que generaba muchos problemas, ¿no? Del comercio, pues la balanza comercial entre Estados Unidos y Perú es favorable a Estados Unidos. Así que no hay mucho que criticar. La situación entre Perú y Estados Unidos no es ni cerca equivalente a lo de México y Estados Unidos, ¿no? Que es un problema distinto. El tema del narcotráfico ya lo conocemos, ya lo expliqué, ¿no? El Perú no es una gran amenaza cuando la mayor parte del narcotráfico del Perú se dirige hacia otros lados y no a Estados Unidos. Pero y en el tema migratorio, el Perú tampoco es un gran problema, digamos. El problema son la migración mexicana, la migración centroamericana, que más que montos absolutos, sino por montos relativos, ¿no? La tercera parte de la población del Salvador está en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los problemas, ¿no? En Sudamérica, los países que más están brindando, que están siendo fuente de migración irregular, de migración irregular hacia Estados Unidos son Colombia, Venezuela, Ecuador y creo que después está Perú, ¿ok? Hay un poco más de 1 millón de peruanos en Estados Unidos, la mitad son migrantes irregulares, ¿ok? Migrantes irregulares, ¿no? Ahora, en su segundo gobierno, estas tres prioridades han continuado, pero ahora ha aparecido un tema adicional, ¿no? Y que está muy relacionada con la profundización del enfrentamiento con China, que son ya temas de un orden geopolítico, ¿no? En ese contexto aparece, por ejemplo, la preocupación de Trump por el canal de Panamá, ¿ok? Creo que el tema del canal de Panamá se convierte en un tema cada vez más importante y ahí sí China tiene algún tipo de interés, ¿no? ¿Ok? Para soltar un ejemplo, ¿no? Y en ese contexto aparece el puerto de Chancay, ¿no? Creo que el puerto de Chancay se convierte en un tema central, ¿no? Un tema central en la agenda de Estados Unidos. Se puede convertir en un tema central, ¿no? Ya vimos como un asesor de Trump dijo de que él recomendaba imponer 60% de aranceles a los bienes que pasen por Estados Unidos porque pasen por Shanghái y que terminen en Estados Unidos, ¿no? Pero esto al margen de si puede ser posible, si afecta a algo. Shanghái no está dirigido, no está pensando en Estados Unidos, sin embargo, creo que sí denota la importancia que puede tener Shanghái o el puerto de Shanghái. Y ahí hay un tema bastante sensible y distinto a lo que pasaba durante su primer gobierno, ¿no? Entonces, la política peruana con Estados Unidos en su primer gobierno fue bastante cauta e inteligente, ¿ok? Supimos manejar la relación, supimos entender que con Trump no pretendamos tener una muy buena relación o mejorar la relación, hay que mantenerlo, básicamente, ¿no? Mantenerlo. Y creo que se logró, ¿ok? En este Kuczynski fue muy inteligente, llegó a reunirse con Trump, fue la primera visita de un país latinoamericano a Trump, ¿ok? Logramos, digamos, tener una buena relación, ¿no? Ahora creo que en este segundo mandato el tema de Chancay va a ser la dinámica mucho más difícil, ¿no? Mucho, mucho, mucho más difícil en la relación. Por eso se explica, por ejemplo, eso explica por qué durante la cumbre APEC recordamos el tema de Shanghái con la inauguración con Xi Jinping, pero también vimos cómo se firman los contratos o los acuerdos para el uso de la base espacial en Talara, ¿no? ¿Ok? Siendo el espacial un tema en materia de seguridad fundamental para Estados Unidos en el futuro, Talara puede tener un papel central, ¿no? Entonces, que puedan ellos usar Talara, pues resulta fundamental para su seguridad. Entonces, digamos, el Perú se mueve en ese equilibrio tan difícil entre Estados Unidos y China, ¿ok? Un equilibrio muy, pero muy complejo, ¿no? La importancia de Estados Unidos sigue siendo hasta hoy muy importante, ¿ok? Incluso en gobiernos como el de Castillo, que parecían, pues, proponer una alternativa más de izquierda, pues Estados Unidos cumple un papel fundamental, central, ¿no? Es más, le brindó gran legitimidad a Castillo, creo que fue un soporte, ¿no? Hasta que llevó a cabo el golpe de Estado, fue un soporte de Castillo, ¿no? Cumpliendo un papel central. Y con Boluarte, ni qué decirlo, creo que para Boluarte también la relación con Estados Unidos resulta de gran importancia, considerando la poca legitimidad interna que tiene, pero también las grandes limitaciones en materia de legitimidad externa. Estados Unidos resulta de gran importancia, ¿no? ¿Ok? El comercio con China, y hablando un poco más de China, ha continuado. La importancia de China es cada vez mayor, no cabe duda, que las inversiones, como decía, se han diversificado, el comercio ha aumentado, la importancia comercial de China en términos relativos es cada vez mayor. Aparece el puerto de Shanghái, que
no solamente es un hub portuario que probablemente cambie toda la dinámica portuaria del Pacífico Sur, totalmente la va a cambiar, ¿ok? Se va a convertir en un hub de todo lo que se dirige al Pacífico o a China, desde Buenaventura, Guayaquil, desde los puertos chilenos, va a ser vamos a hacer grandes cambios. Claro, para que eso también tenga impacto en el desarrollo del país, ya depende de medidas que tome el gobierno y que no está tomando, ¿no? Hacer de la carretera panamericana una carretera más moderna, hacer de Ancón un gran centro industrial, un parque industrial, los trenes de cercanías que vincule Lima con Chancay y Barranca, y ahora se aparece el tema del tren bioceánico, ¿no? Que yo creo, y en cual creo que el Perú, pues, ha estado un poquito al margen, ¿no? O ha generado que no nos tomen en consideración, ¿no? Ok, un poquito, ok. Eh, Estamos en un contexto de competencia, ¿ok? Inicial entre China y Estados Unidos, ¿ok? Todavía no estamos, todavía China es consciente que no está en condiciones de competir de igual a igual con Estados Unidos, ¿ok? Y creo que esta dinámica de competencia va a ir aumentando con el tiempo, ¿ok? Va a ir aumentando con el tiempo. Todavía, si bien ya se ve una competencia a nivel económico y tecnológico, a nivel militar todavía no existe, aunque las diferencias se van reduciendo. Creo que estamos en los inicios de esta competencia, no sabemos hacia dónde se dirige el mundo. Algunos ya hablan de un mundo bipolar, yo creo que no, yo creo que todavía estamos en un mundo multipolar que nos permite todavía tener vínculos con China y Estados Unidos sin ningún problema, ¿ok? Todavía, aunque ya hay presiones, sobre todo de Estados Unidos, todavía el mundo permite tener una relación comercial con China fluida, ¿ok? No sé si en un par de años, cuando el mundo transite hacia algo más bipolar, esto sea igual de posible, ¿no? Pareciera que los bloques se comienzan a organizar. La guerra de Ucrania parece estar dividiendo el mundo en grandes bloques. Vemos por un lado el eje Moscú-Beijing, por el otro lado la OTAN, ¿no? Con liderazgo de Estados Unidos, ¿no? Las cumbres por la democracia, por ejemplo, que Biden promovió, en su momento hubo dos cumbres por la democracia, dividían, al margen de los buenos intentos por promover la democracia, lo interesante es que la democracia se utilizó, ¿no? ¿Ok? Justamente para dividir el mundo en dos, ¿no? Estados Unidos organizaba el mundo entre países liberales y países iliberales, ¿no? Y le decía al Perú, ¿dónde estás tú, no? Dentro de los países liberales dominados por Estados Unidos o los países iliberales dominados por China, ¿no? Este término iliberal que se ha puesto de moda en los últimos años, ¿ok? Pero de alguna manera también vemos cómo el mundo se va organizando. Entonces, pareciera que el mundo estaría organizándose en torno a los intereses de dos grandes potencias mundiales, ¿no? ¿Estamos obligados a decidir por uno o por otro, como sucedió desde la Guerra Fría en gran parte? No, creo que no, ¿no? Aunque Trump en una entrevista hace poco dijo que sí, probablemente los países latinoamericanos iban a tener que decidir entre China y Estados Unidos. Yo creo que todavía esa respuesta es no, todavía no. Yo creo que todavía no estamos, como decía hace un rato, no estamos en un nivel de competencia tal que nos obliguen a decidir, todavía podemos mantener vínculos con ambas potencias, pero con mucha cautela e inteligencia, ¿no? Nos movemos en una delgada línea, ¿no? ¿Okay? Yo contaba lo de APEC hace un minuto, es decir, tenemos que estar en una línea muy difícil, ¿no? En la cual podamos mantener un vínculo sólido con ambas potencias, ¿no? La Cancillería habla de neutralidad activa, otros hablan de no alineamiento activo, otros hablan de ambigüedad estratégica, otros hablan de hedging, que es un término que me gusta mucho, ok, el hedging, ok, pero en términos coloquiales, en resumen, lo que hay es un Perú que trata de aprovechar lo mejor de ambas potencias y trata de no meterse en problemas o en dinámicas que en este momento no nos suman a nuestros intereses, ¿no? No suman a nuestros intereses, ¿ok? Claro, la pregunta es hasta cuándo esto va a suceder, ¿no? ¿Hasta cuándo esto va a suceder? La verdad que no lo sabemos, ¿ok? ¿Hasta cuándo? John Mersheimer habla de un posible conflicto bélico entre China y Estados Unidos en el futuro. Los teóricos de la transición de poder también hablan acerca de la posibilidad de que estamos caminando hacia un conflicto bélico entre China y Estados Unidos. No sé de qué naturaleza, no sé de qué forma, pero yo tengo la impresión que si eso es lo que se va a ir viniendo, un aumento de la competencia, mayor claridad en torno al mundo bipolar, mayor posibilidad de un enfrentamiento bélico entre China y Estados Unidos, escenarios los tenemos, Taiwán es uno de ellos. Yo creo que ahí en ese contexto va a ser mucho más difícil, ¿no? Para el Perú mantener ese tipo de políticas
que tratan de no meterse en cosas que no nos competen o que nos perjudican, ¿no? Yo creo que llegado el momento, creo que lamentablemente sí vamos a tener que decidir, pero eso no es un tema que sea importante todavía, ¿no? En la actualidad, ¿ok? En la actualidad. Creo que estamos con el tiempo, estoy casi seguro que estoy con el tiempo, ¿ok? Con el tiempo y nada, y doy Sí, paso profesor. a Jorge. Jorge, por favor. Muchísimas gracias, excelente la presentación. Nos da chance, todavía nos da oportunidad a un par de preguntas. La primera de ellas es, Lucero Mendoza dice, ¿cómo debe ser el rol del Perú frente al nuevo proyecto ambicioso del corredor ferroviario bioceánico que busca conectar a Brasil y China a través del Perú con el megapuerto de Chancay como punto clave en el Pacífico? Sí, creo que yo tengo la impresión de que debe ser de la mayor importancia, ¿no? ¿Ok? Es decir, yo creo que el corredor ferroviario bioceánico puede convertirse en un nuevo canal de Panamá, digamos, ¿no? Es decir, es una forma básicamente rápida, o eficiente de conectar el Pacífico y el Atlántico dentro de lo que es en el subcontinente sudamericano. Yo creo que puede jugar un papel central, no solamente en términos económicos, geopolítico, de gran importancia, ¿ok? El Perú tiene la posibilidad de ser parte es como querer que a Panamá no le interese el canal de Panamá, pues, ¿ok? Creo que el Perú puede jugar un papel fundamental. Por eso, soy bien sincero, a mí me preocupa que lo que ha pasado estos días, me preocupa que este memorándum se haya firmado sin la presencia de Perú entre China y Brasil, me preocupa que este memorándum establecido incluso una nueva ruta, que recién nos enteramos el lunes, ¿ok? Porque en los últimos 15 años se han manejado muchas rutas, Santos Bayobar, Santos Hilo, la ruta por Pucallpa, es decir, se manejaban muchas rutas. Y ahora nos hemos enterado que la ruta no comienza en Santos, sino comienza en el puerto de Ilhue, en Bahía, ¿ok? Y no sabemos muy bien, y que termina en Chancay además, ¿no? Entonces, la verdad es que nos hemos enterado de eso hace poco, ¿no? Y eso creo que no es solamente culpa de brasileños y de chinos, creo que es una nuestra responsabilidad. Recordemos que el año pasado el ministro de Transporte y Comunicaciones llegó a señalar a mediados del año pasado que no le interesaba el tema del tren bioceánico. Y si alguien lo tenía que pagar, serían chinos y brasileños. Entonces yo creo que el Perú ahí cometió un error, ¿no? Creo que, a partir de ese momento donde el Perú básicamente no mostró mucho interés por el tema del tren bioceánico, pues hemos visto cómo China y Brasil han ido avanzando y bueno, y ahora toman decisiones incluso al margen de lo que nosotros podemos querer, ¿no? ¿Qué? Entonces yo creo que es fundamental estar en la foto, es fundamental participar de la negociación, es fundamental lo que es fundamental porque el proyecto es fundamental, el proyecto posiciona internacionalmente al Perú, pero también es fundamental porque nosotros queremos saber por dónde va a pasar el proyecto, las consideraciones sociales, las consideraciones medioambientales, todos estos temas que nosotros no hemos discutido con chinos y brasileños, ¿no? Y que parecen que ellos ya lo vienen discutiendo. Entonces yo creo que este tema debería ser un tema de vital importancia. Y creo que complementa lo que venía diciendo yo sobre Chancay, ¿no? Chancay va a ser importante como un polo de desarrollo para el Perú si es que el Estado peruano pues entiende todo lo que debe hacer, ¿no? Y uno de esos temas que el Perú debe potenciar es justamente el tema del tren bioceánico. Sí, gracias, profesor. Hay una pregunta de Valeria Miyasato que dice así. Pregunta, ¿considera que en algún momento Perú debe dejar de lado su, abro comillas, neutralidad estratégica, cierro las comillas, a favor de China, en caso de la misma a 2030, como se viene anunciando, sea la nueva potencia mundial desplazando a Estados Unidos a nivel económico y militar? Gracias a la influencia geoestratégica que genera con el puerto de Chancay en el mismo Perú o con la iniciativa de la Franja y de la Ruta. Valeria, todavía es especular mucho. No sabemos lo que va a pasar no sabemos lo que va a pasar el próximo año. Difícil saber qué va a pasar el 2030. Se dice mucho acerca de China,
también se dice mucho de Estados Unidos, ¿ok? Hay voces que hablan incluso de que China está a punto de vivir una burbuja hipotecaria de la cual se viene hablando hace como 5 o 10 años y todavía no explota. La situación de Estados Unidos creo que cada vez más difícil, creo que hay un tema de deuda y crisis, hay una crisis de la deuda y una crisis de un déficit fiscal muy alto, insostenible. Yo creo que las dos potencias tienen una serie de elementos negativos que podrían tener consecuencias duras, ¿ok? Con el desarrollo de estos países como potencias mundiales. Yo creo que todavía el debate, yo estoy suponiendo una serie de procesos que vienen dándose, pero todavía hay una serie de consideraciones que nos hacen pensar qué va a pasar más adelante. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15 años, todavía la diferencia militar todavía es importante y no parece ser que en 5 años vaya a cambiar mucho todavía esa diferencia militar entre Estados Unidos y China. Así que me cuesta definir un año, ¿no? Me cuesta encontrar un año específico para, no sé lo que va a pasar más adelante, ¿ok? Mira, si uno revisa la historia de los últimos 30 años, a inicios de los 90, ¿te acuerdas, Jorge, que hablan de Japón? Todo el mundo hablaba de Japón como la gran potencia que iba a superar a Estados Así Unidos. es, Hubo así una me han burbuja dicho. económica y Japón desapareció del mapa, ¿no? Luego hablaron de la Unión Europea a finales de los 90. Todo el mundo hablaba de esta Unión Europea de los 15 todavía, ¿no? Se amplió y la Unión Europea tuvo problemas y ya nadie habla de la Unión Europea. Hoy hablan de China, de repente mañana hablan de la India, ya la India es un país importante, pero la verdad es que no me gusta especular, ¿ok? Claro. Pareciera que el mundo tiende a ir construyéndose en términos bipolares, pareciera, pero pero creo que todavía hay mucho pan ¿no? por cortar, todavía hay mucho, ¿no? Lo que yo sí creo, y te voy a contestar de una manera, estuve en una entrevista hace un par de meses y también hablamos de esto y me preguntaron, y llegó el momento, ya, no sé cuándo, en 15, 20 años, el Perú tuviera que decidir por quién decidiría. Y la verdad es que yo dije, lo único que se me vino a la mente es, tendrá que decidir por el ganador, ¿no? No sé cuál, pero por el ganador, ¿ok? Y a eso deberíamos apuntar de repente en algún momento, pero ese no es el tema de discusión hoy, todavía hoy hay que pensar nuestra relación con las grandes potencias en otros términos. Muchas gracias, profesor Vidarte. Quedan algunas preguntas en el tintero, vamos a decir, pero el tiempo es tirano y pues le agradecemos muchísimo porque ha sido una ponencia, una charla, una conferencia en la cual nos ilustra sobre varios puntos de permanente interés para el Perú, sobre todo, para todos nosotros. Muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes por hacer posible esta conferencia. Haya sido un éxito. Jorge, gracias. A todos que tengan una excelente tarde, profesor. Muchísimas gracias. Buenas No, tardes. gracias Jorge, gracias a la Fundación y gracias a todos y todas los que participaron. Hasta luego. Gracias, Hasta profesor luego. Vidarte. Hasta luego.